Cuando todo parecía seguir un curso predecible, una revelación inesperada irrumpió en escena y cambió por completo el tono de la historia. Las palabras llegaron con un peso difícil de ignorar, marcadas por una emoción contenida que no pasó desapercibida. El arrepentimiento, esa sensación que suele esconderse en silencio, tomó protagonismo de una forma que sorprendió a todos. No fue una declaración cualquiera, sino un momento cargado de significado. La forma en que se expresó dejó entrever que no se trataba de algo reciente. Y desde ese instante, la narrativa comenzó a transformarse. La reacción no tardó en llegar, extendiéndose rápidamente entre quienes siguen cada paso con atención. La sorpresa se convirtió en el elemento central de todas las conversaciones. Nadie esperaba que una emoción tan íntima se hiciera visible de esa manera. Y sin embargo, ocurrió, generando una ola de interpretaciones. Cada palabra fue analizada, cada pausa examinada con detalle. El impacto fue inmediato y profundo. A medida que se intentaba comprender lo sucedido, surgieron múltiples lecturas sobre ese arrepentimiento. Algunos lo interpretaron como un acto de sinceridad poco común. Otros, como una señal de que algo no salió como se esperaba. Lo cierto es que la emoción parecía genuina, difícil de fingir. Y eso fue lo que más llamó la atención. La autenticidad del momento se convirtió en el centro de todo. El contexto en el que surgió esta confesión también ha sido objeto de análisis. No se trató de un momento aislado, sino de una situación que parece venir gestándose desde hace tiempo. Las circunstancias, aunque no del todo claras, aportan una profundidad adicional a la historia. Todo apunta a que el arrepentimiento no es casual. Y eso ha llevado a muchos a replantearse lo ocurrido previamente. El silencio previo a este momento cobra ahora un nuevo significado. Durante ese tiempo, las especulaciones no dejaron de crecer. Ahora, con esta revelación, ese silencio parece haber sido parte de un proceso interno. Una etapa necesaria antes de poder expresar lo que finalmente salió a la luz. Y en ese contraste, la historia gana una intensidad especial. Las reacciones han sido tan diversas como intensas. Hay quienes valoran el gesto como una muestra de valentía emocional. Otros lo observan con cautela, intentando entender sus implicaciones. La variedad de opiniones refleja la complejidad del momento. Nadie parece tener una respuesta definitiva. Y eso mantiene viva la conversación. El arrepentimiento, como concepto, adquiere aquí una dimensión distinta. No se presenta como una debilidad, sino como una experiencia que invita a la reflexión. Esa forma de verlo ha generado un debate interesante. ¿Es este un punto de quiebre o una oportunidad de cambio? Las respuestas no son claras. Pero la pregunta sigue presente. A medida que pasan las horas, la historia continúa evolucionando. Cada nuevo comentario añade una capa más a la narrativa. La atención no disminuye, sino que se renueva constantemente. Y en ese movimiento, el relato se mantiene vigente. Lo que comenzó como una confesión se ha convertido en un fenómeno. El entorno cercano también ha reaccionado, aunque de manera indirecta. Las impresiones comienzan a filtrarse, aportando nuevas perspectivas. Cada gesto, cada reacción, suma al conjunto. Y así, la historia se construye de manera colectiva. Nadie permanece completamente al margen. El tono en el que se expresó el arrepentimiento sigue siendo uno de los aspectos más comentados. No hubo dramatismo excesivo,
pero sí una carga emocional evidente. Esa combinación ha sido clave para entender el impacto del momento. La sinceridad percibida ha sido determinante. Y eso ha marcado la diferencia. El paso del tiempo no ha disipado el interés, sino que lo ha intensificado. Cada día trae consigo nuevas interpretaciones. La historia sigue abierta, en constante transformación. Y en ese proceso, mantiene su relevancia. La atención no se desvanece. La figura de quien protagoniza este momento se sitúa en el centro de todo. Sus palabras, sus emociones, sus decisiones, todo es observado con atención. Cada elemento contribuye a construir una imagen compleja. Y en esa complejidad, la historia encuentra su fuerza. Las expectativas también juegan un papel importante en este escenario. Hay quienes esperan nuevas declaraciones, nuevas señales. La historia no se percibe como algo cerrado. Al contrario, parece estar en pleno desarrollo. Y eso mantiene viva la curiosidad. Mientras tanto, la narrativa sigue su curso, sin ofrecer respuestas definitivas. La falta de certezas alimenta el interés. Cada posibilidad abre una nueva línea de interpretación. Y así, el relato continúa expandiéndose. Sin límites claros. Lo que queda es un momento que ha marcado un antes y un después. Un arrepentimiento que ha dejado huella y que sigue generando preguntas. La historia no ha terminado. Apenas ha comenzado una nueva etapa. Y en ese comienzo, todo parece posible.